Muy buenos días, tardes o noches, según cuando estén escuchando este programa. Bienvenidos una semana más a Historias de Fútbol, el podcast, tu podcast favorito para recordar las más llamativas, interesantes y anecdóticas historias del deporte rey. Y hoy, una semana más, os traemos un relato histórico futbolístico de lo más interesante. Pero antes, como siempre, recordaros que este podcast está presente en las plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, y que toda la información relativa a los programas la podéis encontrar en nuestros perfiles de redes sociales, en Twitter, @HIST_D_fútbol, y en la página de Facebook Historias de Fútbol. Sin más, pongámonos el casco y la armadura para retroceder en el tiempo y marcharnos al mundo clásico. Pongan vuestras mentes en una de esas películas bélicas sobre los conflictos entre Grecia y Turquía, porque hoy, Gonzalo Lancharro, muy buenas, hablamos de la ciudad de Esmirna y de la rivalidad entre el Panionios y el Apolón de Esmirna. Muy buenas, tema exótico el de hoy y tema que se adapta a la perfección al nombre que da título a nuestros podcasts, Historia de Fútbol, porque hablamos de historia y hablamos de fútbol. Y es que esta rivalidad entre el Panionios y el Apolón tiene mucho de historia, porque hablamos de Grecia, hablamos de la península de Anatolia, de ese entorno del mar Egeo donde se considera que nació la civilización occidental, y que siempre estuvo marcado por los conflictos entre una orilla y la otra. Y creo que todos tenemos en mente, ¿no? Por ejemplo, la guerra de Troya, las conquistas de Alejandro Magno en Anatolia, el Imperio Bizantino, sus guerras con Persia, la posterior conquista de Constantinopla, el Imperio Otomano, una zona de conflicto entre Europa y Asia, que ahí, precisamente, en Asia, en justo ese punto de contacto entre dos continentes, se sitúa la ciudad de Esmirna, ciudad en la que nos tenemos que situar para entender la historia de esta rivalidad y de estos dos clubes, pues sin entender la ciudad que dio a luz a estos dos clubes no podemos entender la historia de ambos equipos. Y es que debemos de comentar que Esmirna es una ciudad que se remonta muy atrás en el tiempo, pues se estima su fundación en torno al 3000 a.C., 3 milenios antes del nacimiento de Cristo, 5 milenios antes del presente, y una ciudad que pasó primeramente por las manos del Imperio Hitita, de la civilización micénica o como polis de la Liga Jónica, todo esto en ese mundo clásico, en eso segundo milenio antes de Cristo. Además, Gonzalo, tenemos que comentarle a nuestros oyentes que además del Panionios y del Apolón, que son los dos equipos protagonistas del podcast de hoy, en esta ciudad también nació el poeta Homero, que seguramente pues a nuestros oyentes pues a todos le va a sonar por ser el autor de la Odisea. Pero yéndonos a épocas más recientes, tenemos que comentar que el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano, ya de una manera más tardía, fueron los que tuvieron la hegemonía de la zona durante un periodo de tiempo mayor, y que dejarían por tanto una mayor impronta en esta ciudad de Esmirna, una ciudad que seguía manteniendo una importante población de origen griego, descendientes de aquella Esmirna clásica en la que, como hemos comentado, nació el autor de la Odisea, el poeta Homero. Pues bien, en esta Esmirna otomana aún de finales del siglo XIX, pero con una muy importante población griega, se fundan en este ambiente los dos clubes que hoy hablamos. En 1890 primeramente nacía el Panionios, con el nombre, atención, de Orfeón Musical y de Deporte, como una asociación cultural con un fuerte nacionalismo griego entre sus socios, que en 1898, 8 años después de su fundación, cambiaría el nombre por el de Panionios, que tenemos que analizarlo etimológicamente, pues significaría algo así como todo el jónico, ya que pan se refiere a todo y Ionios hace referencia al mar Jónico. Es decir, el nombre del club representaba la idea de que ambas costas del mar Jónico que separan Grecia de Turquía eran
parte de Grecia, algo que tendrá su importancia, pero que veremos un poco más adelante en este podcast. Hay que decir, como os habréis fijado, que el Panionios nace en 1890, por lo cual no es más antiguo que el Recreativo de Huelva. Puede estar nuestra querida alcaldesa de las Minas de Río Tinto, puede estar tranquila. Bueno, volviendo al relato, hay que aclarar que el Panionios era un club polideportivo y que incluso algunos atletas pertenecientes a esta entidad participaron en los Juegos Olímpicos bajo la bandera griega. Pero el Panionios, y aquí es donde podemos decir que comienza la rivalidad entre los dos clubes protagonistas de nuestro podcast ya número 12, como digo, el Panionios era una sociedad de una ideología liberal con la que no comulgaban todos sus socios. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esa parte de los socios que no comulgaban con estas ideas liberales que tenía el Panionios, pues ante esta discrepancia van a fundar el Club del Apolón, con una ideología más conservadora que la del Panionios. Este nuevo club, a muchos de nuestros oyentes, pues cuando escuchan el nombre de Apolón, creo que es fácilmente relacionable al personaje al que debe su nombre, que no es otro que el dios Apolo, un dios muy conocido de la mitología griega. Además, tenemos que que el escudo del club incluía una esvástica entre sus logos, pues tenemos que aclarar que este símbolo aún no tenía el carácter de representación aria que tomaría posteriormente en los años 40 y que haría que el Apolón la borrara de su escudo cuando el propio Hitler trató de invadir Grecia en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a la rivalidad de nuevo entre ambos clubes, debemos comentar que a principios del siglo XX es cuando esta rivalidad entre el Panionios y el Apolón de Esmirna comienza, por así decirlo, a tomar cuerpo, especialmente en el terreno del atletismo, que por así decirlo era el deporte más importante por entonces en Grecia, por esa influencia de los Juegos Olímpicos, ¿no? Como digo, el deporte más valorado en Grecia en el contexto de esa recuperación reciente de los Juegos Olímpicos, en los que los atletas de ambos clubes participaban bajo la bandera griega, a pesar de ser realmente ciudadanos otomanos, como ya hemos comentado anteriormente. El Apolón era el equipo que solía dominar más la disciplina del atletismo, como se demuestra y como se sustenta en las victorias en los Juegos Griegos de Atenas de 1904, pero en el fútbol, que es lo que nos interesa en este podcast, pues las tornas hay que decir que eran distintas y ahí, en el deporte del fútbol, era el Panionios quien solía dominar más sobre el césped futbolístico. Pero hay que apuntar, Gonzalo, que esta rivalidad viviría en ese siglo XX un periodo de tregua. Efectivamente, y aquí es donde entramos en la historia que realmente hace muy interesante esta rivalidad. Y es que ambos clubes vivirían una tregua entre los años 1919 y 1922, años en los que se desarrolló la guerra greco-turca, comenzada cuando en 1919 las tropas griegas aprovecharon la reciente derrota turca en la Primera Guerra Mundial para así desembarcar en la ciudad de Esmirna y tratar de tomar la costa de Asia Menor. Finalmente, el intento de recomposición del Estado griego no tendría éxito y en 1922 Turquía recuperaba la hegemonía de la zona, hegemonía que aún se mantiene a día de hoy. Y es que tener un enemigo común siempre une. Esto ha sido así y será así por los siglos de los siglos. Nada une más a dos personas que tener un enemigo en común. Y es que, Gonzalo, nuestros oyentes tienen que saber que pese a la rivalidad deportiva de la que hablábamos anteriormente, que no solo era en el fútbol, sino que se abría hacia otros contextos deportivos, en aquella guerra contra los turcos, en aquella guerra greco-turca entre 1919 y 1922, los socios de Panionios y Apolón lucharon juntos. De ahí que habláramos antes de ese periodo de tregua que hubo durante estos años. Exacto, pues cuando hemos comentado que nace la entidad del Orfeón Musical y de Deportes en el año 1890, lo hace con una fuerte ideología nacionalista griega que haría que 30 años después los dos clubes que nacieron de ese Orfeón Musical y de Deportes, el Panionios y el Apolón, lucharan juntos en favor de las tropas griegas, tratando de hacer que Esmirna pasara a tomar parte del Estado griego.
esta derrota hizo que abundantes poblaciones griegas y turcas residentes en ambos estados, porque ya anteriormente había muchos turcos viviendo en Grecia, concretamente en Atenas, ya que hasta mediados del siglo XIX la actual Grecia pertenecía aún al Imperio Otomano, pues como decimos había una gran cantidad de turcos residentes en Grecia que también tuvieron que emigrar a su tierra natal, a Turquía, al igual que harían los griegos residentes en Anatolia, cuya ciudad más importante de población griega era Esmirna. Y tenemos que comentar que casi 1 millón de griegos tuvieron que volver como refugiados a Atenas, ciudad que en ese momento no estaba preparada para acoger a tal cantidad de personas. Entre esos refugiados iban, como no, los griegos de Esmirna, que llevaban consigo sus clubes y que veían cómo su ciudad era renombrada como Izmir, después de haber sido casi destruida en su totalidad por el incendio que acompañó la entrada de las tropas turcas en la ciudad. Tropas turcas que eran lideradas por Ataturk, que a nuestros oyentes les puede sonar porque también tiene relación con el fútbol, y es que es el estadio, es el personaje que da nombre al Estadio Nacional de Turquía, el Estadio Ataturk, donde, por ejemplo, se iba a disputar la final de la Champions la temporada pasada, y creo que se va a disputar este año. Está en Estambul, ¿no? Sí, efectivamente. Es decir, para que nuestros oyentes no se pierdan, porque bueno, entendemos que es una narración un poco complicada, es aquí, a raíz de esta derrota de los griegos frente a los turcos en esta guerra greco-turca, como decimos, en los años 20 del siglo pasado, cuando los clubes de Panionios y Apolón van a cambiar su lugar de residencia. Es decir, se pierde la ciudad de Esmirna y los socios, los aficionados de Panionios y Apolón que habían peleado en esa griega, se tienen que exiliar, se tienen que marchar como refugiados a Atenas. De ahí que, por así decirlo, la sede de nuestros dos clubes protagonistas de hoy pase de Esmirna, que ya caía bajo dominio turco, cambiándole el nombre de Esmirna a Izmir, y la coloquen en Atenas. Es decir, Panionios y Apolón se marchan de Esmirna a Atenas. Así es, pero es que además tenemos que comentar que este conflicto tendría gran importancia en el fútbol porque dejaría marcado a una gran parte de la población, especialmente a esos griegos que tuvieron que abandonar sus casas para marcharse a Grecia. Pues de esos griegos emigrados surgirían clubes como el PAOK o el AEK, también fundados por refugiados griegos a su llegada a Atenas o Tesalónica, respectivamente. Pero el caso del Panionios y el Apolón es distinto, ya que no son clubes fundados cuando los refugiados llegan a Atenas, sino son clubes que se trasladan con la población de Esmirna a Atenas, más que nunca mostrando una unión total de la sociedad con sus dos clubes que habían visto nacer y que se los llevaban consigo allá donde fueran. Situados ya en Grecia, como están ya Panionios y Apolón, hay que señalar que cada club, Gonzalo, se va a situar en una zona distinta de la ciudad, de manera que así se iba a recuperar la rivalidad y se iba a dejar atrás ese periodo de tregua que habían vivido durante la guerra greco-turca. Efectivamente, porque tenemos que comentar que una vez que estos refugiados llegan ya a Atenas, primeramente el Panionios, pues residiría en diversos barrios de la ciudad de Atenas hasta que el gobierno griego construiría la localidad de Nueva Esmirna en el área metropolitana de Atenas, y en su virtud de club deportivo y progresista, el Panionios, una vez instalado en esta ciudad de Nueva Esmirna, que es una población distinta a Atenas, la gente que ha estado por la zona de Atenas y demás dice que uno ni se da cuenta cuando pasa de Atenas a Nueva Esmirna. Ocurre algo parecido al Pireo. Recordemos que el Olympiacos no es de Atenas, es del Pireo, que es una localidad de costa, es como la zona de costa de Atenas. Son poblaciones muy cercanas, muy parecidas, pero que administrativamente pues están diferenciadas. Pues bien, el Panionios se sitúa en esta localidad de Nueva Esmirna y
como decimos, sería en su carácter de club progresista y polideportivo el club más moderno de la zona, siendo el primero, por ejemplo, en tener algo que enlaza con lo que hablábamos en el programa de la semana pasada, y es que el Panionios sería un club pionero en tener secciones femeninas tanto en atletismo como en baloncesto. El Apolón, el otro club, por su parte, encontraría su hogar en el norte de Atenas, cerca del barrio de Nea Ionia, Nueva Jonia, podríamos traducirlo. También creado este barrio para dar cabida a los refugiados llegados desde Anatolia. En esta nueva ubicación, el Apolón seguiría siendo un club dominante en el atletismo, pero en el fútbol, pese a lograr 2 subcampeonatos ligueros en el año 1938 y 1948, sufriría más de lo que lo haría el Panionios, cayendo a las categorías regionales en las que se mantendrían hasta los años 90. En esos años 90, en los que volverían a la élite del fútbol griego, llegarían a ser subcampeones de Copa, pero tras una bancarrota y un descenso a cuarta y un encarcelamiento de su presidente, todo muy griego hay que decirlo, ha regresado a Primera División recientemente, recuperándose el derbi de Esmirna la temporada pasada. Hay que decir que en este cambio de ubicación que has comentado, pues bueno, hay que decir que le sentó mejor al Panionios, que ha sido quien ha gozado de mejor salud futbolística desde su traslado a la ciudad de Atenas, pese pues bueno a que por el club hayan pasado una serie de propietarios, digamos, de dudosa moralidad e incluso legalidad, podríamos decir, que llevaron al propio ayuntamiento de Nueva Esmirna a hacerse cargo de la propiedad del club del Panionios. Bajo el amparo ya del ayuntamiento, el Panionios ganaría la Copa en el año 1998, pese a estar sufriendo en aquel momento unos importantes y serios problemas económicos. Una grave situación económica que llevó al club de fútbol y al club de baloncesto de Panionios a separarse del resto de la entidad, eligiendo su propio presidente al margen de las demás modalidades deportivas. Ya bajo la presidencia de Constantino Sakiris, quien compró todas las modalidades deportivas del club, incluida la de fútbol, la entidad viviría una buena época con participaciones en competiciones europeas y haciendo una remodelación importante en el estadio. No obstante, la grave crisis económica que asoló a Grecia hace una década, a finales de la primera década del siglo XXI, pues frenó este crecimiento del club que había llevado a cabo este presidente Constantinos Sakiris. Pero más allá de la situación deportiva de ambos clubes en las últimas décadas, tenemos que comentar que la tragedia de 1922 está muy presente en los dos clubes, pues se calcula que más de 500.000 de griegos perdieron la vida en Asia Menor, organizándose recientemente manifestaciones contra el ayuntamiento del actual Izmir, la antigua Esmirna, por derribar el estadio del Panionios, el antiguo estadio del Panionio, que databa del año 1912. Vamos a pararnos un poquito en este estadio del barrio de Punta de Esmirna, que fue inaugurado por el patriarca ortodoxo de la iglesia local, un patriarca ortodoxo de la iglesia local que llegó a ser presidente del club y acabaría siendo asesinado por las tropas turcas en las calles de Esmirna a finales de esa guerra greco-turca en el año 1922. Este estadio sería heredado por el Altay, un club fundado por turcos que, pues bueno, por esos caprichos que suele tener el destino, quedaría emparejado con el Panionios en la Copa griega del año 1971, volviendo curiosamente el club de Nueva Esmirna a la que fue su casa hasta el año 1922, cuando asesinan a este patriarca ortodoxo. Debo comentar que aquí hay un error de guión, no es Copa griega, es Copa balcánica. Creo recordar que en este caso es culpa mía porque he sido yo el que ha hecho el guión y me he equivocado, he puesto Copa griega en vez de Copa balcánica. Bueno, siguiendo con la historia, debemos comentar que ambos clubes, tanto el Apolón como el Panionios, han donado importantes sumas de dinero, pese a las malas situaciones económicas que han sufrido recientemente ambos clubes, para ayudar a los refugiados sirios, pues los aficionados de ambos clubes vivieron su misma situación y, como reza una pancarta que siempre está presente en el campo del Panionios, que dice así: somos hijos de refugiados, así que damos la bienvenida a los nuevos refugiados.
Y volviendo nuevamente al terreno deportivo, tenemos que comentar que del Panionios, por si les suena a algunos de nuestros oyentes, han salido jugadores como Anastopoulos, que es un mítico delantero del Olympiacos de la década de los 80, o Takis Faisas, miembro de la selección griega que fue campeona en aquella inolvidable Eurocopa de Portugal del año 2004. Además, este club del Panionios pues cuenta en su palmarés con 2 copas y un campeonato ateniense, que es la competición antecesora de la actual liga griega, y debemos comentar que son varias las ocasiones en las que ha disputado la Copa de la UEFA y la Recopa, enfrentándose a clubes españoles como al Atlético de Madrid, al que eliminó en la UEFA de 1972, o al Barcelona, con el que lógicamente pues cayó derrotado en la UEFA del año 2004. Antunes, Bacasetas, Isaac Becerra o Konstantinos Mitroglou son algunos nombres de futbolistas que han pasado por las filas del Panionios y que pues nuestros oyentes creo que pueden conocer, que es el caso de Isaac Becerra, actual portero del Córdoba Club de Fútbol, pues que tuvo su aventura en el barrio de Nueva Esmirna. Es siempre las cosas curiosas que nos deparan las trayectorias de los futbolistas. Eso era hablando del Panionios, pero por parte del Apolón debemos comentar que su trayectoria futbolística desde su traslado a Atenas, como comentábamos antes, pues ha sido menos exitosa que la del Panionios. Debemos comentar que en un primer momento la situación futbolística del Apolón de Esmirna no sería mala, pues en los años 30 y 40 rondaría las posiciones de arriba de los campeonatos griegos del momento. Años en los que fue apodado como la Brigada Luminosa, nombre que luego daría nombre a una película que no sabemos si se inspiraría en los años 30 del Apolón de Esmirna. Seguramente sí, pero bueno, no nos atrevemos a asegurar nada. Tras su regreso a la élite del fútbol griego en los años 90, como hemos contado antes, jugaría sus partidos en el estadio Georgios Kamaras, estadio que a algunos de nuestros oyentes les puede sonar porque era el anterior estadio del Olympiacos en el que el club del Pireo jugaba sus partidos hasta el año 2004. Es decir, el famoso gol de Zucker de falta fue en aquel estadio. El Georgios Kamaras. El presidente que hizo resurgir al Apolón de Esmirna no sería otro que Kostas Alamanos, quien fue muy querido en el club por llevarlo a jugar competiciones europeas, incluso una final de la Copa griega. Pero finalmente, como decimos ante todo, muy típico del fútbol griego, este presidente acabaría sumiendo al club en una ruinosa situación bancaria que le llevaría a desmontar el equipo, dejando marchar a jugadores como Nikolaidis, el famosísimo portero griego, al Atlético de Madrid, lo que haría que los aficionados le perdieran ese cariño que se había ganado desde que cogiera el club en los años 70. El propio Nikolaidis, que se marchó al Atlético de Madrid, o Karagounis, que seguramente le suena aún más a nuestros oyentes porque, bueno, se puede decir que ha sido uno de los mejores jugadores griegos en los últimos 20-25 años, pueden ser los rostros, los nombres más conocidos de este club del Apolón, además de otro nombre, en este caso español, y por eso lo traemos aquí a colación, el nombre del futbolista Marc Fernández, actual jugador del Apolón y del que seguro que si, bueno, tenemos algún oyente del Sabadell, pues guardará un buen recuerdo de aquel gol que marcó este futbolista en el estadio de Leibar, en el estadio de Ipurúa. Pese a que hemos comentado que futbolísticamente el Panionios siempre ha solido estar por encima del Apolón, en esta temporada debemos comentar que la situación es muy diferente, pues mientras que el Apolón consiguió ascender la temporada pasada y en la actualidad vive con relativa tranquilidad en la zona media-baja de la Superliga griega, el Panionios descendió la misma temporada pasada, es decir, coincidió el ascenso del Apolón con el descenso del Panionios. Descenso que sumiría al club en unos problemas económicos enormes que le llevarían hasta la Gamma Ethniki o Football League 2, la cuarta categoría del fútbol griego, la cual aún está parada a día de hoy, viviendo situaciones muy diferentes ambos clubes, como podemos ver. Situaciones muy inestables y fácilmente cambiables, como es propio de la mayoría de clubes del fútbol griego. De hecho, Gonzalo, debemos comentar que el Apolón ascendió la pasada campaña tras ganarle la promoción al Santi
o Shanti, no sé muy bien cómo se pronuncia, que era el penúltimo clasificado en la Superliga griega. Promoción que hubiera jugado el Panionios si hubiera logrado tan solo un punto más, por lo cual se estuvo muy cerca la pasada campaña de revivirse un derbi de Esmirna entre el Apollon y el Panionios. Y ya haciendo un resumen de lo narrado, ya estamos al final de nuestro podcast número 12. Como decimos, esta rivalidad entre el Apollon y el Panionios que surgió en el siglo XIX, que con la llegada del siglo XX se trasladó de continente debido a las consecuencias de la guerra greco-turca, y que se recuperó con el comienzo del siglo XXI por un puesto en la máxima categoría del fútbol griego. Y aquí en el 2021 es donde, al menos de momento, detenemos la historia, esta interesantísima historia de la rivalidad entre el Panionios y el Apollon de Esmirna. Un podcast, Gonzalo, yo creo que de nuevo muy interesante y quizás el de mayor carga histórica de los que llevamos hasta ahora. Efectivamente, creo que, como he dicho al principio, es un podcast que se adapta perfectamente al título de nuestros podcasts y a la idea que teníamos cuando empezamos a grabar estos programas, porque tiene mucho de historia y tiene mucho de fútbol y tiene mucho de la primigenia idea con la que iba a surgir este podcast, que si algún día viene a colación la contaremos. Efectivamente, que tenía mucho que ver con el fútbol griego. Sin más, aquí damos por finalizado este podcast número 12, que espero que haya sido del agrado y que les haya entretenido un ratito. Y bueno, como ya saben, este podcast lo vamos a colgar y lo podréis escuchar en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iVoox y Anchor FM, aunque el otro día me dijeron que se pronunciaba Anchor FM, pero bueno, sea como sea, lo importante es que nuestro podcast está ahí en esta plataforma. Todos los enlaces, toda la información relativa a este programa y a los anteriores lo pueden encontrar en nuestras plataformas de Twitter y de Facebook. En Twitter, recuerden, @HIST_D_fútbol, y en Facebook nuestra página que se llama Historias de Fútbol. Lo que quería recordar, que tenéis en estas plataformas y en nuestras redes sociales los enlaces de todos los podcasts anteriores. El podcast sobre la historia de la selección, sobre la historia del fútbol femenino español, la historia de la selección andaluza, la influencia de Red Bull en Leipzig y Salzburgo, Maradona en Newell's, Congo por el Madrid y por España, la Copa de Feria, etcétera, etcétera, etcétera. Ya son muchos los podcasts que llevamos. Sin más, Gonzalo, vamos a ver qué vamos pensando para la siguiente semana, que aún no lo tenemos definido. Aún no está definido, ya si nos siguen en nuestras redes sociales, pues iremos avanzando cositas. Y hoy, cuando me he despertado y he abierto el ordenador, he visto que teníamos un comentario en YouTube sobre el vídeo de Coluso. Y pues nada, invito a nuestros oyentes que nos dejen los comentarios que crean oportunos en las distintas plataformas. Creo que en todas se pueden dejar comentarios, que nos sigan en las distintas plataformas para que les llegue la notificación en cuanto subamos los programas, que creo que en una hora aproximadamente desde el momento de la grabación estará subido. Y que nada, que nos sigan en redes sociales, que ahí pues iremos adelantando el tema de la semana que viene. Efectivamente, pues nada más, aquí seguimos en Historia de Fútbol. Que pasen una muy buena semana.